Shalom, shalom, un abrazo K2 del grupo Mujeres de Torá, mujeres en unidad, mujeres que estamos aprendiendo Torá, mujeres que estamos caminando con la voz del Eterno, mujeres obedientes. Sabemos que cada parashá se atesora en nuestro corazón y viene la parashá Cora y cada amada. Cada isha da un concepto y de cada concepto, de cada reflexión estamos aprendiendo. Así que te invito a escucharla. Shalom, shalom, bendiciones. Bueno, voy a aportar un poquito lo que dice el libro de Números 16:9, donde dice que Yahweh, el Elohim, los apartó a esa congregación de Israel. ¿Para qué? Para traerlo acerca de dónde, de él, para que pudieran hacer ¿qué? El trabajo de Mizcán. ¿De quién? De Yahweh. Y que delante de la congregación servirle con amor, con pasión. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Que Corá también quería el servicio también del Mizcán. O sea, como dice la Jotiaela, hubo tanta envidia que también no bastó en arrastrar 250 del pueblo de Israel para traerlos a muerte por la misma rebeldía de ellos, porque se opusieron, se rebeldizaron, hicieron cosas que a el Elohim no les agradó. Entonces, el servicio de Leví era para qué? Para el oficio de Yahweh. O sea, entonces, y es allí cuando quieren también el servicio del COE también, amén. Entonces, una de las cosas más poderosas que hay en esta era, en esta tierra, por causa de Hasatán, es la envidia. No le bastó en arrastrar 250 personas para llevarlos a la muerte. ¿Por qué? Porque por culpa de Corat arrastró a este pueblo para que Elohim nos destruyera de la faz de la tierra también, por la desobediencia, por la envidia, por la murmuración, por muchas cosas. Entonces esas son una de las cosas que nosotros tenemos que tener mucho cuidado en la hora de hablar de una persona que está ministrando, que está sirviendo en una congregación. Esto es una cosa muy peligrosa, de estar hablando, de estar murmurando de los servidores de Yahweh, porque es que Él es muy celoso y Él no va a permitir de que nadie pisotee su palabra. Amén. Esto es lo que yo puedo aportar también un poco. Así es, amada, muy cierto. Pero nos debe de llamar la atención lo siguiente, y es que al contrario de nosotras, ellos vieron proezas que nosotras no hemos visto. Nosotras solo hemos leído y oído, pero aquella generación vio las proezas de Lava en Egipto, vieron las proezas en el desierto, y aún así su corazón era duro, eran de dura cerviz, estaban entenebrecidos, claudicaban, su fe tambaleaban. Entonces, mucho ojo, tenemos que ser firmes, porque si nuestro Abba nos ha revelado y manifestado alguna situación, alguna providencia, tenemos que tener la emuná, esa confianza, esa plenitud de que Él no falla. Buenas tardes, amadas hermanas. Que el Eterno los bendiga. Yo voy a poner un granito de arena. Aquí leyendo un poco las sagradas escrituras de Dios, comprendo de que Dios es veraz. Dios no puede ser burlado, o nuestro eterno Abacadosh no puede ser burlado. Él conoce las intenciones del corazón del ser humano. Entonces yo veo aquí que Coré desconoció, o la envidia entró en él para que él tomara el sacerdocio que estaba predestinado a Moshe.
Entonces las consecuencias de una envidia es tan grande que nosotros podamos traer a nuestra generación a una maldición eterna. Trayendo para estos tiempos, yo tiemblo ante esta lectura de la palabra de nuestro Adón, ¿no? Entonces yo digo que tenga nuestro abacado, que tenga misericordia y que le pidamos nosotros como sus hijos, tener ese conocimiento pleno a través de su Ruach, que Él nos guíe a entender mucho más la palabra y no al entendimiento humano, sino al entendimiento de nuestro Abacadosh. Entonces yo tiemblo, la verdad, ante toda esta rebelión de Coré y que le digo que fueron tragados y yo digo wow y damos gracias a nuestro Abba que en esos tiempos si nosotros hubiéramos estado, en cuál de las posesiones hubiéramos estado. Ellos decían de que donde que estuvieron comían leche y miel, cuál, si ellos tenían que trabajar duro para poder comer y en el desierto que comieron maná del cielo. O sea, la envidia, amadas, la envidia es que a veces a uno lo hace desistir de la fe, de esa fe grande que Dios puso en nuestro corazón. Esa es mi opinión, amadas, y que Yahweh los bendiga a cada uno. Y si estoy errada, quiero que me lo digan atentamente. Gracias desde Venezuela. Bueno, hermanas, gracias por los aportes, por las intervenciones, las reflexiones del texto. Lo lindo siempre de la escritura es que uno puede leer y siempre el Espíritu Santo le enseña a uno nuevas cosas o le recuerda cosas. Pero como siempre hemos dicho, lo importante no es tanto saber, sino lo que sepamos poderlo aplicar correctamente, ¿no? Yo creo. El hecho de que uno tenga una buena doctrina no quiere decir que esté bien, porque muchas veces uno tiene una buena doctrina, pero si no la aplica eh, o aplica más conceptos propios o conceptos o tradiciones de hombres, entonces realmente no está siendo obediente a la palabra de Dios, ¿no? Estoy de acuerdo con todo lo que ustedes han dicho, de la envidia, la rebelión también a las autoridades en la iglesia o en la congregación o en el lugar donde nosotros estemos, ¿no? Sirviendo. Yo creo que delante de Dios todos somos iguales. Yo creo que Moisés y Aarón, ellos fueron designados para dirigir al pueblo, se puede decir que eran líderes, pero esa posición tampoco los puso en una posición y ellos nunca hicieron ver que eran superiores, ¿no? Pero hay veces uno en su egoísmo, en su envidia de querer ocupar lugares o buscando títulos en un lugar o buscando una posición, uno cree que la persona se ha puesto por encima de uno, pero realmente no es así. Como puede que sí pase, ¿no? En algunas iglesias hay personas que líderes pastores que se creen intocables, o sea, aquí estoy yo, el ungido, y allá están ustedes. Entonces esos son los extremos, ¿no? Porque sabemos que delante de Dios todos somos iguales, pero el Señor nos ha hecho diferentes llamamientos y nos ha dado diferentes dones. Entonces es más el escudriñar nuestro corazón de realmente nosotros nos estamos sintiendo superiores, porque ahí vemos que Moisés y Aarón lo primero es que dicen, nosotros no los hemos agraviado a ninguno de ustedes. Ustedes, Dios también les ha hecho un llamamiento, ustedes tienen un lugar especial porque están ministrando en la casa de Dios, pero nosotros en ningún momento nos hemos enseñoreado de ustedes o les hemos hecho algún agravio. Entonces eso es importante porque ellos eran unos buenos líderes. Entonces, eso es importante. Lo segundo es, sabemos que cuando uno rechaza a un profeta, a un mensajero de Dios, está rechazando directamente a Dios.
Entonces, por eso es que Moisés dice que el pecado de ellos es tan grave porque no es que los estén rechazando a ellos directamente, sino que los están rechazando y desobedeciendo a Dios, un mandamiento divino, ¿no? Entonces es importante también tener en cuenta que cuando rechazamos al mensajero, al profeta, por ende estamos rechazando directamente a Dios. Algo interesante también que me hace ver el pasaje es la importancia del sacerdocio, ¿no? De Moisés y Aarón intercediendo por el pueblo, tratando de que Yahweh los perdone, y por eso es tan importante tener en cuenta que hoy en día nosotros tenemos un sumo sacerdote que está en el templo celestial intercediendo por nosotros, perfecto, sin pecado, inmortal. Entonces siempre a acercarnos a Él, no confiadamente, para que interceda por nosotros delante del Padre, que es lo mismo que estaba haciendo Moisés y Aarón como sacerdotes, ¿no? Y bueno, Moisés como sabemos que en ese orden o en esa jerarquía Moisés estaba por encima de Aarón, aunque Aarón tenía el, la posición más alta, ¿no? De como sumo sacerdote, pero hay una escritura creo que es en Éxodo, que dice que Moisés era como Dios para Aarón, iba a ser como Dios para Aarón, porque sabemos que esa palabra Elohim se utiliza en el hebreo para personas en autoridad. Entonces, importante esa intercesión que hace Moisés por el pueblo. Bueno, voy a enviar otro audio. Y algo que yo veo en las escrituras es que, bueno, Ezequiel lo dice, que nadie paga, que el padre no va a pagar por el pecado del hijo, ni el hijo va a pagar por el pecado del padre. Cada quien va a pagar por su propio pecado. Pero la cuestión con el pecado es que contamina. Entonces ahí vemos que una sola persona contaminó muchísimas personas, ¿sí? Y eso es lo que hace Satanás. Satanás siembra mala cizaña y esa mala cizaña se riega. Pero también cada quien tiene la libertad de elegir, y más nosotros que tenemos el Espíritu Santo de Dios, el Ruach, podemos elegir no pecar. Tenemos ese poder si estamos caminando en el Espíritu, ¿no? Entonces es importante examinarnos constantemente, diariamente, acerca de nuestro caminar y no dejar que personas influyan, pueden ser hasta creyentes, ¿no? Porque sabemos que nosotros posiblemente no vamos a estar rodeados de pronto en los trabajos, pero no tenemos comunión o amistades profundas con personas del mundo, es con personas creyentes. Pero hay veces el creyente está en pecado, está formando un chisme, está causando división entre los hermanos, que eso es una de las 7 cosas que aborrece Yahweh. Precisamente ayer lo estábamos hablando en una reunión con unos hermanos y estudiamos ese proverbio, creo que es el proverbio 6, donde dice que hay 6 cosas, pero son 7 las que aborrece Yahweh, y entre esas dice que el que causa división entre hermanos. Entonces, sí, creo que es muy importante tener en cuenta cada una de estas cosas y que el Señor de verdad nos ayude, que nos perdone si en algún momento hemos tenido algo semejante a esto, ¿no? Como rebelión. La rebelión también es demostrada en las escrituras como brujería. Entonces dice que la rebelión es como brujería. Eso está en una escritura también. Entonces, porque sabemos que son espíritus malignos, ¿no? Espíritus malignos que están influenciando y nosotros podemos ser oprimidos por los espíritus malignos, pero la cuestión es poder identificar que esos pensamientos no son de Dios, que esos pensamientos no son del Padre, y poderlos sacar de nuestra mente, ¿no? Y empezar a llenarnos de pensamientos de pensamientos de la escritura, ¿no? De buenos pensamientos. Me quedé en el capítulo
13 y 14 de Números, decía que como nuestro Abba Yahshua permite que pasemos por esos desiertos. Y pues basado ahí en esa historia que pues los espías tenían miedo de esos Nefilim, de los gigantes, y pues no se aventaban a querer, ¿no? Luchar. Entonces, pues es propósito de nuestro Abba esos desiertos, esos problemas, los procesos, pero tenemos que agarrarnos de su mano de misericordia, porque fuera de él no podemos hacer nada. Y pues yo veía ahí la palabra que dice que de labios me honras. Entonces a veces nuestro corazón no es agradecido, nuestro corazón pues no acepta, ¿no? Y hay queja, no vemos que ahí está, que Él es misericordioso y Él está en todo con nosotros, pero está callado, porque también nosotros tenemos que echar de nuestra mano para poder avanzar. Entonces pues ahora sí que fuera de Él no podemos hacer nada, es lo que yo puedo aportar, amadas. Shalom. Shalom, shalom, amadas. Bueno, lo que estuve analizando sobre esta parashá, pues que estaba la vara, esta vara, amadas, estaba seca. Pues lo que a mí respecta, pues pienso que es como cuando el ser humano pues se encuentra seco, sin el ruaj, y cuando nuestro Elohim reverdece, florece esta vara, es cuando nosotros los seres humanos que buscamos a Yahweh venimos a la vida, a reverdecer, a florecer, amadas. No sé qué piensan ustedes. Así en este momento que estoy escuchándolas, me vino eso a mi mente y se los comparto. Bendiciones. También, amadas, que venimos a hacer con ese llamado de parte de Elohim, porque si veamos en la parashá dice que pusieron muchos su vara, y pues la que fue escogida fue la de Aarón. Entonces pues así es, mi amada, que tenemos el llamado de nuestro Adón Yahshua HaMashiach, tenemos ese privilegio de seguir en su camino, porque como dice su palabra, Él pone delante de nosotros la vida y la muerte. Entonces nosotros somos los que vamos a decidir si queremos uno de los dos caminos. Y pues qué mejor, amadas, que seguir su camino. Sabemos que va a haber muchos tropiezos, va a haber muchas luchas, pero Él nos ha prometido, amadas, que Él va a estar con nosotros. Entonces hay que seguir adelante con mucha emuná, porque recordemos que sin Él nada somos, nada podemos hacer.